share. Bueno, estamos de vuelta. Creo que está todo bien. Creo que estoy... Sí, está grabándose. Bueno, como había dicho, tipos de datos variables dentro de un arreglo. Esto puede llegar a ser problemático. Problemático porque uno siempre se espera que en el contenido de los arreglos los valores sean los mismos. En general, si uno tiene valores diferentes, no debería ser un arreglo, debería ser una estructura de datos. Operaciones, eso ya lo hemos dicho. No creo que haya muchas dudas en cuanto a sumas, resta. Habían algunas operaciones de strings, muy interesantes, que cuando uno tenía una cadena de caracteres podía llegar a hacer ciertas operaciones con cadena de caracteres. Las opciones son muchas, pero si uno hace control espacio, tiene una ayuda bastante interesante. Lamentablemente no todas las funciones que salen acá son de cadenas de caracteres, pero la mayoría. Hay algunas que son de objetos, otras cosas muy relacionadas con lo que es un objeto de JavaScript, pero el linter funciona bastante bien. El asistente también funciona bien. Habíamos dicho con el tema de las definiciones de las funciones, cómo se definía una función, que se define la función y sus parámetros. Una función no necesariamente retorna un valor. A veces, cuando uno quiere definir un procedimiento, simplemente no retorna nada. Es una función que hace algo y no retorna. Ahora, si retorna, se podría llamar lo que, digamos, nosotros en la escuela aprendemos como función, que es que una función retorne algo. No sé si ustedes vieron la diferencia entre función y procedimiento, pero bueno, yo la vi y esa es la diferencia. Un procedimiento no retorna nada, una función sí retorna un valor. JavaScript no hace diferencia y es una de las cosas por las cuales muchas veces uno se queda pensando si el lenguaje está bien hecho o está mal hecho o no está bueno. En este caso, por eso JavaScript muchas veces yo lo critico y digo, bueno, no está muy bueno porque hay cosas que no las define bien. Entonces, bueno, en ese tema de definición de cosas, esos detalles son los que hacen que un lenguaje sea más sólido o menos sólido, mejor definido, más útil. A la larga, todo esto se ve reflejado en el mantenimiento del código. Es muy fácil escribir código cuando uno tiene todo en la cabeza. El problema pasa cuando después de algunos meses uno tiene que rever el código y lo lee y no entiende nada, o cuesta mucho interpretarlo, o cuesta mucho darse cuenta qué significa cada variable, cada función. Entonces, por ejemplo, puntualmente por eso JavaScript es recomendable tener nombres de funciones muy significativos. Hay otros lenguajes donde es mucho más simple, el lenguaje ayuda muchísimo, y hay ciertas cositas que uno las puede ir evitando. Ya después cuando veamos el tema de las paqueterías y todo eso, se van a dar cuenta que también hay cuestiones que el lenguaje no ayuda a que sea suficientemente claro. Y hay otros lenguajes que son más claros por el simple motivo de que están estructurados de forma diferente. No es la intención hablar de otros lenguajes, pero bueno, sepan que JavaScript requiere un orden. Tiene que ser muy ordenado a la hora de plantearse hacer algo importante en JavaScript. Algunas operaciones booleanas, algunas comparativas, algunas cositas relacionadas a funciones. Console log es para escribir en el output, en el estándar output de la aplicación. El estándar output en el caso de una aplicación que se ejecuta con Node es la consola, o sea, la salida a la consola. En el caso del browser es la consola misma del browser, donde muestra el estándar output. Después teníamos flujo de control con if, teníamos con switch, teníamos con while, teníamos do while y teníamos for. Y la especie de for each que es in arreglo, donde iteramos todos los valores de un arreglo. Siempre que nosotros tengamos la opción de trabajar
con un for each, a partir de un arreglo, usemos for each. Es una cuestión de simplicidad de código. Es mucho más simple, más bonito y más elegante leer esto que esto. Por ahí uno puede llegar a decir, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo hacer esto que está acá arriba que iterar por un arreglo, o sea, escribirlo de esta forma al for, escribirlo de esta forma al for. Pero cuando uno lleva mucho tiempo leyendo código y uno se acostumbra a ver las cosas, se da cuenta de que a veces esta forma es mucho más elegante, es mucho más fácil, más directa que la otra forma. Y hace que se vea el código más profesional. Si yo tuviera un arreglo y lo iterara de esta forma, y medio como que parece que nunca te enteraste que existía una forma más elegante y más precisa de iterarlo. En cambio, si uno lo hace de esta forma y luce más profesional, se ve mejor, se entiende mejor. Bueno, acá hay algunas cuestiones relacionadas a los objetos. No quiero entrar mucho en detalle con el tema objetos. Hay varias formas de construir objetos y las formas de construcción de objetos fueron evolucionando en el tiempo, y por ahí tendría que repasar un poquitito mis apuntes sobre ECMAScript 6, porque me parece que en las últimas versiones ya habilitaron una forma nueva de definir los objetos que no es con prototipos, sino que es muy parecido a lo de TypeScript, que se define la clase, se define las funciones, y no se tiene que andar prototipando. Todo eso pasa por atrás, pero no estoy seguro, no he estado revisando esa parte puntual de ECMAScript. La parte que nosotros, digamos, podríamos llegar a utilizar si es que vamos a hacer algo, vamos a hacer ejemplos de JavaScript. La parte que nosotros vamos a usar de objetos, o la forma de construir objetos que por ahí yo recomendaría usar ahora con JavaScript, es esta, es definir una función. Esa función recibe parámetros como nombre, edad y estado, ¿sí? Esa función se pone, digamos, en el scope que se está llamando, this hace referencia al objeto mismo que nosotros vamos a construir, y a ese objeto mismo, dado que JavaScript nos permite a cualquier objeto en forma dinámica agregarle propiedades o modificarle los valores de las propiedades que tiene, nosotros lo que vamos a hacer va a ser agregarle propiedades. ¿Qué le vamos a agregar? Nombre, edad y estado. Acá lo que estamos haciendo es una función que es constructor de objetos, eso funciona como si fuera un constructor, un new, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es a ese objeto mismo, que es lo que apunta this en este contexto, agregarle propiedades que no están definidas. Y ponerles un valor inicial. Si yo tuviera más propiedades, por ejemplo, apellido, supongamos que yo podría poner así. Entonces en este caso yo estoy inicializando una propiedad con un valor. En el caso que yo no inicialice una propiedad, supongamos que yo quisiera acceder a teléfono acá, teléfono me va a decir un defined. Un defined significa que dentro del objeto, la propiedad que yo estoy accediendo no está definida. En ese contexto no está definida. Que no es lo mismo que null. Null significa que está definida, se encontró la propiedad, pero no tiene ningún valor. Undefined significa no está definida. En este caso, si yo quisiera que la propiedad apellido esté definida, que es lo lógico, es lo que yo debería hacer siempre, le tengo que asignar un valor. Puede ser null, puede ser comillas, comillas, pero yo la estoy definiendo. Cosa de que yo ya sé de que esa propiedad existe y es parte de ese objeto. ¿Cómo creo? Y algo importante. Nosotros tenemos, esto vendría siendo el estado. O sea, cuando nosotros hablamos de estado de un objeto, estamos refiriéndonos a todas las propiedades que tiene el objeto y sus valores. Eso define el estado. Y el comportamiento son las funciones que tiene el objeto. Entonces el estado lo definimos de esta forma, en la función de constructor, y el comportamiento, que son los métodos o las funciones que tiene un objeto, se definen a través del prototype. Entonces objeto 3.prototype.log igual a función. Y ahí yo estoy definiendo una función de comportamiento de ese objeto.
Entonces yo después, ¿qué puedo hacer? Con new, con el operador new, yo lo que estoy haciendo es crear una nueva instancia de objeto 3 con esto como constructor, que corresponde a esto, y yo después puedo llamar tranquilamente al método que yo digamos, he definido. Podría tener algún método que sea de cambiar alguna propiedad. Por ejemplo, actualizar, yo podría definir función como nombre, edad, y acá podría poner dis.nombre igual a nombre y dis.edad igual a edad. Bueno. O podría poner algo más bonito, actualizar cumpleaños. Vamos a sacarle. Y yo lo puedo llamar a esa función. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones es válida. O sea, cualquiera de las dos necesidades es válida. Algo con respecto a los métodos que uno define o las propiedades que uno define para un objeto en particular. JavaScript no nos deja proteger los valores de las propiedades. O sea, yo no puedo impedir que alguien haga objeto 1 o, digamos, prototype personal 1.nombre igual a, y le cambia el nombre, ¿sí? Eso, digamos, desde el lenguaje no se puede, no hay el concepto, no existe el concepto de público, privado, protegido, no existe. De hecho, la herencia es bastante compleja de hacer, por lo tanto, no vamos a hacer herencia. De hecho, no deberíamos hacer nunca herencia. La herencia no es buena, la herencia es bastante dañina. Entonces, por ahí si alguien tiene alguna duda, me para y me pregunta. Entonces, por ahí es un beneficio que la herencia en JavaScript sea compleja y que no usemos herencia. A lo que voy, no tenemos privados, no tenemos forma de proteger, alguien podría hacer lo que quiera, no necesariamente alguien podría hacer lo que quiera, digamos, a la hora de dañar, sino que alguien podría no darse cuenta que tiene que usar cierta cosa o cierta función para cambiar algo o utilizar algo. Como norma, siempre se suele establecer que lo que empieza como guión bajo, el buen programador no lo debería usar ni cambiar desde afuera de la clase. Entonces, muchas veces es la forma o, digamos, el estándar que se ha usado y que lo van a ver en muchos lugares en JavaScript de ponerle un guión bajo delante de las propiedades que deberían ser privadas. Si bien el compilador no me impide que yo cambie el valor, digamos, un programador razonable jamás lo haría. Para eso está una función que es específica para hacer eso. Entonces nadie vendría acá y diría edad igual a y le pondría un valor, sino que utilizaría alguna función relacionada de la edad, como por ejemplo cumpleaños para que incremente 1. Por ahí muchas veces el tema de los setters y los getters, o sea, de poner set, get, suele ser una alternativa cuando uno tiene valores protegidos y quiere asegurarse de alguna forma que cuando uno cambie el valor se realice algún control sobre el valor. Por ejemplo, si alguien quisiera poner edad y yo quisiera controlar que la edad sea mayor de 0 y de paso que sea un número entero, no estaría mal poner set. Set edad igual a función, nueva edad. Entonces, de esa forma yo podría acá tener alguna validación. If nueva edad es menor que 0, nueva edad igual a 0, por decir algo. Entonces ahí como que yo tengo un control de digamos, de esa propiedad. Y caemos en el uso de los setter y getter, que no es algo muy bonito. O sea, es preferible
elegir lenguajes que nos eviten utilizar setter y getters. No está bueno usar setter y getter para nada, pero bueno, a veces es lo que hay que hacer. Yo sí, por ahí si tuviera que elegir, es preferible decir actualizar edad, para no confundirnos de que ese set no corresponde a ningún caso de uso. Si hay un patrón que ustedes tienen que tener en cuenta, tienen que respetar y tienen que tener siempre en la cabeza cuando van a desarrollar, más que nada backend, en la UI es un poco más flexible, se flexibilizan un poquito las cosas, es intentar hacer que todo responda a ciertos casos de uso, o sea, que los nombres de las funciones respondan a los casos de uso y que representen casos de uso reales. Y no que sean solamente estructuras de datos con setter y getter y después los guarde alguien, porque en el fondo termina siendo un poco anémico, termina estando distribuido. Entonces, por ahí la lógica de negocios. Más adelante vamos a hablar un poquitito a qué me refiero con esto, pero si nosotros vamos a usar la metodología orientada a objetos, ustedes tienen que tener en cuenta de que un objeto es una estructura de datos que tiene la lógica de negocio representada en esa estructura de datos. Y si yo me voy a poner a hacer setter y getters, lo que estoy haciendo es poner lógica de negocio fuera de la estructura de datos. Y habrá por ahí algún controlador o algún servicio de negocio o alguien que esté usando esos setter y getters para guardar. Eso no es orientación a objetos, ¿sí? Eso está mal. Entonces, si uno quiere hacer las cosas bien, y si va a hacer orientación a objetos, lo mejor es no usar setter y getter, sino usar métodos que representen el negocio. Lo contrario sería lo funcional. Cuando uno utiliza funcional, uno utiliza estructuras de datos y no utiliza métodos asociados a esos objetos, ¿sí? Si yo estuviera hablando de funcional, esto no lo haría nunca. Nunca crearía una clase, nunca crearía nada con prototipos, nada. Serían estructuras de datos comunes y corrientes como las que explicamos más arriba. Como esto, por ejemplo, que es una estructura, no tiene nada. Como, no sé, por acá arriba había una estructura de datos. Bueno, como esas estructuras que estábamos definiendo un poquito más arriba, que no tienen lógica, son solo datos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. Bueno, por ahí vienen estructuras de datos. Entonces, esa es la idea. Después teníamos todo lo que eran promesas. Con promesas por ahí no quiero entrar ahora mucho en detalle porque es complejo y por ahí cuando vayamos viendo ejemplos más puntuales, lo vamos a ir profundizando un poquitito más. Esto lo vamos a ver sobre todo con la UI, no tanto en el backend. El backend, como les explicaba la clase pasada, no tiene mucho sentido hacer promesas en el backend, porque de hecho cada solicitud que entra de cliente a un servicio REST, que uno está solicitando algo desde el cliente, no va a poder ser respondida hasta que, digamos, todos esos procesos que se ejecutan en el backend se cumplan. O sea, si yo tengo que ir al disco, buscar algo, leerlo, o a la base de datos, buscar un dato, leerla, procesarla y devolvérsela al usuario, que yo genere múltiples hilos sobre eso, no le va a mejorar la velocidad al usuario final. La respuesta va a ser siempre en el mismo tiempo. Y cada request que entra al servidor se ejecuta en un proceso diferente. Entonces, ya de por sí, la naturaleza del servidor es multiprocesos. Y cada proceso va a tener que esperar a que se haga algo para dar una respuesta. Entonces, normalmente los hilos en el backend, si se usan es porque estamos forzados a usarlos. Si no, directamente no los usamos. No usamos muchos procesos en el backend. En la UI sí se usa mucho, porque en la UI existen muchas cosas que uno quiere que se ejecuten en segundo plano, pero que nos dejen la UI con cierto, digamos, control. Que no perdamos el control mientras se ejecuta algo en la UI. Yo quiero que mientras se carga la lista de algo, yo pueda volver para atrás o hacer otra cosa. Entonces la UI, al ser más dinámica, sí o sí necesita que esté programada con diferentes procesos y que cada cosa que se haga que requiera tiempo, como por ejemplo ir a la red y traer datos, se haga en un proceso separado. Entonces, por ahí muchas veces por eso se ve más el tema de las promesas y, digamos, en el lado del
de la UI. La promesa, ¿qué es lo que es? Nada más ni nada menos que hacer algo en segundo plano, ¿sí? Es como abrir un thread y decirle, bueno, ejecuta esto y cuando termines, llamame a esta función diciéndome cómo te fue. Eso es la promesa. Habíamos comenzado a ver cosas raras de JavaScript antes de que se colgara, digamos que se saliera la reunión y se terminara. Habíamos dicho varias cositas, como por ejemplo, cosas raras como esta. Si yo digo type of string, me dice string, pero si yo digo string instance of string, me dice que es falso. Habíamos dicho, por ejemplo, que igual esto, si yo le pregunto si esto es exactamente igual a esto, me dice que no. Ahora, si yo le digo que si esto es distinto a esto, me dice que sí. Entonces, si son distintos, porque esto también es distinto, ¿sí? Después algunas cositas. Esto. Si yo digo comillas 1, comillas igual a true, me dice true. Si yo digo comillas 0, comillas igual a false, me dice true. ¿Sí? El 1 es razonable porque, digamos, un string, como habíamos dicho antes, un string que tiene contenidos se considera verdadero. Un string que no tiene contenidos se considera falso. Ahora, ¿por qué el comillas 0, comillas se considera falso? Es un problema del operador este. Este operador hace la conversión a este string a numérico y después lo compara y termina diciendo si 0 es igual a false, en cuyo caso es verdadero, ¿sí? Entonces eso hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿sí? Uno se podría esperar esto, ¿sí? Que eso tenga sentido, pero lo que no se puede esperar es esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ciertas cositas, hay que ser muy puntuales, muy específicos cuando uno quiere comparar un booleano con un string o con cualquier otro objeto, ¿sí? No hay que dejar que haga las cosas sola digamos, el intérprete del código. Hola, true, false. Acá devuelve true, false, true, false. Acá devuelve true. Sí, es porque esto está evaluando a verdadero. Ahora, si yo le digo a 0, me lo devuelve como true. ¿Sí? Ahora, es raro porque fíjense que acá 0 lo evaluaba como falso. En cambio acá 0 lo está evaluando como verdadero. Entonces, hay ciertas cuestiones que depende del operador que esté usando, hay que estar muy atentos porque puede llegar a ser un valor o puede llegar a ser otro valor. O sea, el operador igual lo evalúa como false cuando yo lo comparo con un booleano. Ahora, este operador, que es el if inmediato, lo está evaluando como un string con contenido, en cuyo caso evalúa como true. ¿Sí? Ustedes imagínense que si yo no hago un control de los parámetros de una función, puede llegar a resultar cualquier cosa. True más 1 es igual a 2, sí. Ahora, true más true es igual a 2, también me dice que sí. O sea, yo podría hacer operaciones matemáticas con true. Eso es algo muy, muy gracioso. Acá esta habría que evaluarla. Yo calculo que esto me va a dar... ¿Qué nos dará eso? Vamos a hacer un nuevo archivo. File. Console.log. Pero vamos a borrar. Los participantes no de true. Sí, es como que, no, como que es verdad, como que sí, como que es lo mismo. Un poquito raro, sí, es un string bastante extraño para evaluar, pero sí, hace la evaluación y dice que sí, que es verdadero. Entonces acá lo vamos a arreglar.
3 más 1, 31. 3 menos 1, 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó acá? El más es el operador de concatenación. Si yo concateno una string con un numérico, lo que va a hacer es concatenar el string con el número. Pero el menos es una operación matemática. Entonces lo que va a hacer va a ser intentar convertir los dos operadores a operadores matemáticos. En cuyo caso el 3 pasa a ser 3 numéricos. Menos 2, menos 1, 2. Entonces, eso es otra cosa que hay que tener cuidado. Algo muy común que se ve normalmente en estos lenguajes de programación y que mucha gente dice, bueno, JavaScript es mucho más rápido que TypeScript porque TypeScript es cansador, tener que escribir el tipado de los datos, ¿sí? Ustedes consideren que cuando yo tengo una función, ¿sí? Pongamos esta función. Vamos a ponerle un poquito más de onda. ¿Sí? Yo tengo esta función de multiplicar. Si uno dice JavaScript es rápido porque ya no tengo que andar tipando ni nada por el estilo, ustedes imagínense que esta función está definida de esta forma. Y yo quisiera, o sea, así como está definida, digamos, sirve para probarla, sirve para usarla, pero en un entorno real, en un entorno profesional, en un entorno donde todo el mundo trabaja de forma seria, esta función no sirve, no está bien hecha. ¿Qué es lo que le falta? Validar los parámetros, ¿sí? If not, number 1. Vamos a poner un poquitito, vamos a suponer que tenemos la función isNumber. Está definida en alguna librería. ¿Yo qué tendría que hacer acá? Throw. ¿Sí? Number 1 debe ser numérico. ¿Por qué? Porque tengo que validar los parámetros de entrada. Yo no puedo permitir que en mi aplicación se llame esta función con parámetros que no sean válidos. Es más, si estos parámetros debieran ser enteros, yo debería tener una función que se llame isNúmero entero o algo así. O sea, tendría que controlar. No puedo dejar que llamen a la función como quieran porque van a empezar a llamarla con cualquier cosa y puede que funcione, pero también puede que esté funcionando porque por casualidad JavaScript hace una conversión numérica. Y si el día de mañana alguien quiere refactorizar esta función y por casualidad estuvo funcionando durante mucho tiempo porque estaba recibiendo un string, por ejemplo, en una de las llamadas, y ahora yo hago una operación que con un string se va a romper, como ustedes vieron recién, la multiplicar puede que funcione, pero si esta función en vez de multiplicar es suma, ustedes ya vieron que la suma con string es concatenación. ¿Sí? Entonces, si el number 1 es un string, va a concatenar. Entonces, tengo que validar siempre que los parámetros sean del tipo de dato que corresponde. Entonces yo podría decir, sí, ahí tengo una función razonable. Esta es una función que está medianamente profesional. Ahora, la cosa no queda acá, porque si uno está haciendo las cosas bien, tiene que escribir los tests. Esta función tiene que tener test unitarios, ¿sí? En un entorno profesional, yo debería escribir todos los tests unitarios que corresponden a esta función. Entonces, vamos a poner, no los voy a escribir los tests, ni cerca voy a estar de escribir los tests, pero más o menos vamos a imaginarnos a ver cómo yo debería testear esta función. Sumar con números negativos, ¿sí? Un set de números. Perdón, vamos a empezar testeando los casos de error, ¿sí? Sumar tipos de datos inválidos, o sea, no numéricos, en parámetro 1, ¿sí? Sumar tipos de datos no numéricos en parámetro 2, en parámetro 1 y 2, los dos juntos. Sumar valores undefined en parámetro 1
en parámetro 2 y, o sea, igualmente para parámetro 2, igualmente para los dos parámetros. ¿Por qué? Porque cuando uno hace test unitario, lo que nos estamos asegurando es que si alguien cambia esta función acá adentro, no rompa al posible cliente que lo esté llamando y que, digamos, ya conoce un contrato. Entonces, ese contrato de la función no se tiene que romper, tiene que respetarse. Y para respetarse, yo tengo que probar todos los casos que corresponden. Después yo tendría que probar con estos valores inválidos, incluirían valores del tipo... Por ejemplo, bool, string, struct, etc. Lo mismo. Después vendrían sumar, ahora sí las que corresponden. Números. Vamos a poner un set de números variados que resultan válidos, ¿sí? Entonces fíjense cómo yo ahora, solamente porque el lenguaje es malo y porque el lenguaje no es tipado, ¿sí? Yo ahora no solo tengo que, lo que en cualquier lenguaje común hubiera sido una función de 3 líneas, ahora tengo todas estas líneas adicionales, la creación de estas funciones que en algún lugar deben estar definidos, más todos estos tests que tengo que realizar para asegurarme de que funciona bien cuando yo estoy haciendo esto. Y sumado a todo esto, ¿sí? Esta es un throw, esta es una excepción que yo en donde la llame tengo que capturarla. Porque si en algún momento a mí me está, digamos, me está tirando esa excepción porque hay algo que está mal, yo tengo que capturarla o dejarla pasar y dejar que explote la UI. Pero de alguna forma tengo que hacer algo. Es una excepción que en los otros lenguajes no la tengo que contemplar porque son tipados. A todo esto, yo ya esta función la protegí, ya la testé, ya sé que esta función anda bien. Lo que yo no sé es si el que la llama, la está llamando con el valor adecuado. Entonces, en cada función, ¿sí? En cada lugar, ahora otro test más que hay que hacer, que en cada lugar donde se llame a la función, llamarla o testearla con todas las posibilidades que ese negocio permita, ¿sí? Por ahí cuando uno está hablando de numéricos, las opciones son limitadas, son muy limitadas. Tengo 2 parámetros y los 2 parámetros son numéricos. A su vez acá habría que contemplar que la cantidad de parámetros sea 2. Validar más de 2 parámetros. Validar menos de 2 parámetros. Entonces acá yo tendría que tener algo así como... No me acuerdo de memoria, pero digamos, validar parámetros igual a 2. ¿Sí? No me acuerdo puntualmente cómo se sacaban la lista de argumentos. Hay una forma, es muy sencilla. Entonces, en cada lugar donde yo llamo esta función, tengo que estar viendo todas las alternativas que ese lugar me permite y testearla. Y esto, la única forma que tenemos de asegurarnos de que todas las opciones que yo pueda llegar a contemplar se estén usando, es tener los tests completos y asegurarnos un coverage del 100%. O sea, cada línea de código que esté llamando a esta función tiene que recorrerse en los tests con los distintos valores que son permitidos para asegurarnos de que esta función siga funcionando como corresponde. Bien, esto, digamos, dentro de todo, suena sencillo, es un poquito más laborioso y suena sencillo. Ahora, ustedes imagínense qué pasaría si en vez de número 1, o si número 1 y número 2, en vez de ser este tipo de datos, fuera una estructura, ¿sí? Y que la función sea algo así como, no sé, función agregar usuario. Y acá recibo un usuario. Y ese usuario sea una estructura compleja. Nombre, dirección, teléfono. Ahí. Yo debería estar validando la estructura del usuario. En cuyo caso yo tendría que tener un set de librerías por ahí que validen que esa estructura de usuario es válida en general. Que los parámetros estén, digamos, que las propiedades estén completas, que tenga todas las propiedades que correspondan,
que los valores de cada propiedad sean del tipo de dato que corresponda. Recuerde que una estructura de datos como usuario puede tener cualquier cosa dentro. Puede definirse como uno quiera, puede agregarle nuevas propiedades, puede cambiar el valor de las propiedades, y yo me tengo que garantizar, antes de hacer nada, que el usuario esté completo. Y que el tipo de datos de cada uno de los valores sea completo. Entonces, por ahí, muchas veces uno cuando habla de lenguajes no tipados, no está hablando con conocimiento del tema si piensa que es más fácil programarlos, porque es fácil hacer una función de rutina, hacer alguna librería chiquitita, algo que, digamos, se va a usar en script, perfecto, ¿sí? Uno lo programa sin validaciones, sin nada, y sale rápido, y es cierto, se programa rápido. Pero cuando uno tiene que hacer un trabajo profesional, cuando uno tiene que hacer un trabajo que necesita mantenerse, un trabajo que necesita que funcione bien, que no lo estén llamando con cualquier cosa, el trabajo es grande, no es tan simple. Muchas veces por ahí uno dice, bueno, pero el programador debería cuidarse de cómo llama la función. Y en el backend uno podría cuidarse de cómo uno llama la función. El tema está en que cuando uno trabaja en la UI, los distintos componentes de la UI no siempre nos van a dar el mismo tipo de valor, ¿sí? Hay diferentes browsers que por ahí muchas veces hay ciertos componentes que cuando uno le pide el valor lo devuelve en formato texto, y cuando hay otros browsers que cuando uno le pide el mismo valor, lo va a devolver en formato numérico. Nosotros no nos podemos garantizar eso. Entonces, nosotros nos tenemos que garantizar de que esos valores sean convertidos adecuadamente antes de llamar a las funciones. Una de las formas de asegurarnos eso, bueno, es explotando en el caso de que el valor no sea el correcto. Teniendo todos los tests que sean necesarios, todos los browsers que sean necesarios, y entonces de esa forma nos garantizamos que las funciones funcionen como correspondan. Esta ya se va a terminar, le queda menos de un minuto. Así que piensen las dudas, nos tomamos 5 minutos de descanso y volvemos después de que se termine esta reunión y me preguntan cualquier duda que tengan. Vamos a pararla.